estos días nuestra preocupación no solo está centrada en cuidarnos y en protegernos del coronavirus, en quedarnos en nuestras casas y cumplir con esta cuarentena que ha sido dispuesta por el gobierno, sino que también, como es obvio, estamos preocupados por la economía del mundo, por la del Perú y obviamente por la nuestra, por nuestros bolsillos. Por eso, para entender un poco dónde estamos parados, le hice algunas preguntas a Diego Macera, que es gerente general del IPE, del Instituto Peruano de Economía. Las preguntas son: ¿cuál es la salud de este paciente llamado Perú? ¿Con qué contamos para enfrentar los efectos económicos de esta pandemia? Además, más allá de las consecuencias económicas negativas, ¿habrá acaso consecuencias positivas? ¿Podríamos hablar, por qué no, de una economía post-coronavirus? El Perú es un país con una fortaleza macroeconómica que ya quisieran la mayoría de países de la región estar cerca de donde estamos nosotros. Nosotros tenemos una de las monedas más estables de toda la región, tenemos una deuda como porcentaje del PBI muy manejable, tenemos un déficit fiscal bastante manejable, y en general hemos ido acumulando también nuestro chanchito, nuestros ahorros, para poder usarlo en casos de emergencia, ¿no? Pero quizá el punto principal es que el Perú ha acumulado no solamente plata, sino credibilidad en el exterior, ha acumulado no reputación de ser un país con un manejo técnico sólido, responsable, y eso significa un país al que tú le puedes prestar plata con buenas condiciones y sabe que te la va a devolver. Entonces, el Perú en ese sentido ya está explorando. Oye, al final eso tiene que venir de dos lados, ¿no? El gasto que hagamos para enfrentar la crisis tiene que venir o de lo que has podido ahorrar o de la deuda que puedas traer desde afuera. Según fuentes oficiales, la deuda peruana equivale a 26,8% del PBI y nuestro ahorro, el ahorro del Perú, a 15,5%. Ahora, también están las reservas internacionales del país que administra el BCR, es decir, el Banco Central de Reserva, y estas representan el 29,5% del PBI, del Producto Bruto Interno. Conociendo estos datos, ¿cómo va a utilizar el Perú sus recursos? ¿Cómo asegurar la liquidez de las familias y las empresas y evitar así que la cadena de pagos se rompa, que se corte la cadena de pagos? Esa es la pregunta. Lo más importante por lejos es la línea de liquidez que está tratando de dar el Banco Central con apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, de 30.000 millones de soles, un 4% del PBI, que de nuevo es algo que el Perú se puede dar el lujo de hacer, ¿no? Porque tiene una moneda sólida. Y esta es una línea de crédito que básicamente funciona. El Banco Central le presta plata al banco comercial, ¿no? El BCP, el BBVA o una caja, y el banco comercial luego le presta a la empresa en condiciones mucho mejores de lo que normalmente les prestaría, porque este crédito que le ha dado el Banco Central, esta liquidez que le ha dado el Banco Central, viene garantizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. La idea es que esto les sirva a las empresas para pasar por lo menos los primeros 2 o 3 meses de ajuste que va a tener en la economía durante ahora que viene, ¿no? Abril, mayo, junio, y poder seguir pagando a proveedores, poder seguir pagando tu alquiler, poder seguir pagando sueldos sobre todo. Esta provisión de liquidez, en la medida en que funcione, es por lejos la política, yo creo, más importante para garantizar que la cadena de pagos no se rompa y que el tejido empresarial que el Perú ha podido acumular durante 20 años no sufra demasiado una vez que la crisis pase. Este plan económico diseñado por el gobierno equivale al 12% del PBI, del Producto Bruto Interno, y constituye, según lo que ha dicho la ministra de Economía, el más agresivo de la región. De hecho, por el momento, solo está detrás de los siguientes países. Escuchen bien: España, Alemania, Reino Unido y Francia. Ahora, las medidas se dividen en dos, y esto es importante entenderlo: aquellas enfocadas en la contención de la enfermedad, en la contención del coronavirus, y aquellas enfocadas en la reactivación de la economía. En el primer paquete, por ejemplo, está la inversión que se realiza en el sector salud.
En el segundo paquete están, por ejemplo, los 30.000 millones de soles sobre los que acaba de hablar Diego y que deberán ser canalizados a las empresas, a las grandes, pequeñas, medianas empresas a través de los bancos. La clave está en que esta medida sea inmediata y obviamente bajo condiciones que sean favorables para las empresas. Pero surge una preocupación adicional. ¿Y los informales? ¿Cómo llegamos a ese 70% de esa economía que es informal? La economía informal, de cierto modo, ha sido un buffer, ¿no? Ha sido una especie de aguante del ciclo económico regular, porque de repente no estaba tan conectada con lo que puede pasar en el mercado financiero, con lo que pasaba afuera. Entonces podía mal que bien seguir avanzando, manteniendo su ritmo regular, ¿no? Con limitaciones, pero manteniendo un ritmo, cosa que no va a suceder ahora. Ahora es un tema de economía real, ¿no? Y ahora más bien es una dificultad, como mencionas tú, el poder llegar a ciertas familias y a ciertos negocios con ayuda muy focalizada y muy enfocada, en la medida en que yo no tengo identificadas cuáles son estas familias, cuáles son esos negocios, quiénes son y cómo alcanzo. El Estado, más allá de este gobierno, ¿no? El Estado nunca se ha preocupado de verdad de tener un conocimiento integral de su propia población, ¿no? Dónde están, quiénes son, y cuando haya una emergencia como esta, ¿cómo los ayudo? ¿No? Pues simplemente tenemos pues ahí una gran bolsa negra que los metemos como informales independientes y la verdad que no sabemos mucho ni cómo están ni qué hacen. Y por otro lado, hay también, yo creo, un mea culpa de parte de algunas personas, no todas, pero algunas personas que a propósito han volado debajo del radar, siempre pagando en efectivo, siempre manteniéndose fuera de las bases de datos, ¿no? Para no despertar una alerta de la SUNAT, para no, entonces yo a propósito me estaba escondiendo, entonces al momento en el que yo necesito identificarte para ayudarte, no estás. Entonces, eso también ha sido un problema. Entonces, hay una parte yo creo que hay una culpa de los dos lados. ¿Cómo lo arreglamos? Que va más a tu pregunta. Yo creo que hay ahora instrumentos, el problema es que no lo vas a desarrollar mañana, ¿no? Pero hay instrumentos, por ejemplo, de billetera electrónica, ¿no? Esto BIM, por ejemplo, que están muy cerca de la población, para los cuales no necesariamente necesitas una cuenta en un banco, pero que podría tener una penetración bastante grande porque necesitas básicamente un teléfono celular. ¿No? A través de qué otros canales se puede ayudar, qué otras cosas tiene la gente informal o independiente. ¿No? De repente por la CTS o la AFP no tanto, pero sí, digamos, paga un recibo de luz, ¿no? La mayoría paga recibo de luz, la mayoría tiene algún tipo de recibo de agua. Entonces, hay algunos canales, y aquí hay que buscar un poquito ya fuera de la caja, a través de los cuales podemos llegar a estas personas. ¿Podríamos corregir errores y hablar, por qué no, de una economía post-coronavirus? ¿Podría esta crisis, la crisis del COVID-19, convertirse también en una oportunidad? Yo creo que una mejor identificación de tu propia población va a ser una de las demandas obvias post-coronavirus. ¿Qué otra cosa nos debería dejar esto? O sea, ¿qué otra cosa parece que nos va a dejar? Bueno, en la medida en que el sistema de salud empieza a ser más testeado, empieza a ponerse presión ahí, probablemente también vaya a haber una demanda mucho más dura de inversión en cierre de brechas, de postas, de hospitales, de acceso a medicina, doctores capacitados, ¿no? Que es algo pues que venimos arrastrando los pies desde hace 15 años, la reforma de salud, de la integración con el SIS, los hospitales del MINSA, ¿no? Cómo nos apalancamos con el sector privado, ¿no? Hay muchísimos temas que venimos discutiendo hace 15 años y la verdad que nunca se le ha dado prioridad, siempre se ha pasado medio por encimita. De repente esta podría ser la ocasión para tomárselo en serio. Así como se está tomando en serio hoy día, debería ser también otra economía post-COVID-19, la reforma de pensiones. El mismo teletrabajo. O sea, creo que ¿no? Muchas personas y empresarios han notado que, oye, esto funciona. No, hace años tenía mi plan para hacer teletrabajo, ahora por obligación tuve que implementarlo. La verdad que para algunos no habrá funcionado mal y podrían ahorrarse pues el espacio de la oficina, la gente se ahorra el traslado, se ahorra el almuerzo, de repente pues si puedes manejarlo con los tiempos familiares tanto mejor.
Entonces creo que es, digamos, es algo más chico, pero podría ser algo también que nos quede post-coronavirus, que no todo tiene que ser en la oficina, ¿no? De 9 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Empezamos este video diciendo que las condiciones del Perú, que las condiciones de nuestro país, que la fortaleza macroeconómica es muy buena. Ahora, las medidas que se están tomando, ¿afectarán esa fortaleza? Todo esto tiene que ser enmarcado en el ambiente de estado de emergencia, que necesariamente debería terminar en algún momento de las siguientes semanas. El riesgo es que este esfuerzo que hagamos termine gatillando algunos gastos que sean permanentes. No, eso sí no te aguanta el déficit fiscal. O sea, el déficit fiscal, los países pueden tener una situación de emergencia como la que hoy día está teniendo el Perú y tener un déficit extraordinario y un gasto extraordinario mientras dura la emergencia, ¿no? Una vez que la cosa regresa a la normalidad, tu mismo déficit fiscal y tu mismo gasto tiene que regresar también poco a poco, mejor antes que después, también a la normalidad, ¿no? En tanto podamos lograr eso, a mí no me preocupa tanto el gasto que tengamos este año. Podría ser un déficit pues, de 6, 7, 8%, porque Claro. consideremos también que los ingresos van a caer, pero el próximo año o al siguiente año ya deberíamos empezar a regresar a niveles saludables. Tenemos recursos para enfrentar los impactos negativos del coronavirus, de esta crisis, pero obviamente no podemos evitarlos. La situación, de hecho, es mejor de la que tendríamos si el Perú no hubiera en su momento sido disciplinado desde el punto de vista tanto fiscal como desde el punto de vista macroeconómico, como lo ha sido, de hecho, los últimos 25 años, que es lo que hemos visto todos. Todo ello nos ha llevado a tener el riesgo país más bajo de América Latina y la mejor calificación crediticia después de Chile.